Bueno, arratsaldeon. Mundu guztiari, eskerrik asko etorri izanagatik. Ez genuen beste jende espero, beraz, mila esker etorri izanagatik. Uste dugu hitzaldi hau oso garrantzitsua eta beharrezkoa dela, kantineraren paperaren inguruan. Bueno, bakizuten ez, aurten lehenengo mutiko kantinera aterako dela. Eta, bueno, uste dugu beharrezkoa dela sola saldi hau ematea, demorak zorionez harratzen direlako. Decía que vemos muy importante, hemos visto muy importante este coloquio charla, porque bueno, los tiempos cambian, las tradiciones cambian, afortunadamente, y pues bueno, yo por mi parte soy un mero espectador, o sea, tenéis a Xavi Querejeta eta Margaret Bullen, que yo creo que son los que más saben de este tema, y o sea, de verdad, eskerrik asko, Xavi eta Margaret. Ondare materialean aditua, genero ikuspuntuan, genero ikasketetan barkatu. Eta bueno, disfruto desezik ikasi behar dugu, eurenganik, betan. Nik uste dut hau oso berana dela, eta disfruto desezik ikasezagun pixka bat gure historiari buruz, Irungo historiari buruz, Irungo ondareari buruz, eta jakin dezagula tradizioak zorionez agatzen direla. Beraz, eskerrik asko zuei bioi eta haupa egun. Arratsaldeon, bai? Bai. Bueno. Bai, eskerrik asko. Ez gara gehiegi luzatuko, edo ez genuke nahi, behintzat datu batzuk emanen dituzke, eta gero nahi genuen hori solasaldia txarla jarri diogu, euskaraz tararaz nahas egingo dugu, osea ez da izango, bueno, hori, igual kaotiko ere bai, baina, bueno, gero bakoitzak hitz egingo du nahi hizkuntzan, eta hasiko gara, ze bestela, klaro, gero ere itxi behar dute, eta hemen langileak badaude, eta langileak ere badute eskubidea, epeak eta orduak eta errespetatzeko. Zerbait esan duzu eta zuzenean, bueno, botako du. Bale, bueno, bi atal daude hemen, ez? Bata da alde historikoa gehien bat, ez folklore eta esaten dugu, baina askotan, eta zenbat aldiz ez dugun entzunez, folklorea eta tradizioa daudela, hola, errealitatetik kanpo edo, ez? Eta beti, holako gauza mugiezia inamovible, ez? Folklore tal, está fuera de la sociedad, pues no, mentira, todo lo contrario. Folklorea hor dago, eta beraz, folklorean ere historia gertatzen da. Eta historia ez dira batallita bakarrik, hemen beti la batallita 1522, 1813, 1668, baina historia batallak baino askoz gehiago da. Historia da, ikustea, edozein fenomeno sozial nola aldatzen den denboran zehar. Eta hori gauza guztiekin gertatzen da, eta folklorearekin ere, bai. Eta kantiniersa, kantinero figurarekin ere aldatzen da, eta nik alde horretan zentratu nahi dut. Alde historikoa, folklorea, Irungo kasuan zentratu, eta gero ja, genero kontuak zer den, zer ez den, nolako mugimenduak edo fluktuazioak ematen diren, gero eta gehiago hitz egiten da. Hau duela 25 urte, gainera gogoratuko zuez, lehendabiziko goza, ¿y por qué no sale el tío de cantinero? Que era además como el sumum de la subversión. Parecía que, vamos, o sea, cosa más loca en todo el mundo no podía haber, ¿no? Bueno, pues mira, duela 25 urte zen, eta aurten bai, eta gauza asko aldatu dira. Ikusten 25 urtetan, pentsatzazue, 100 urtetan nola aldatu diren gauzak. Nik hasi nahi nuen hain zuzen historiarekin, eta hain zuzen, nahiz eta nik jarri nuen titulorik, Kantiniersa versus kantinero, hau da, kantinero alderantz, hacia versus, askotan erabiltzen como contra, pero también es como hacia kantinero, y realmente tenía que haberlo puesto al revés, kantinero versus kantiniersa.
porque cantinero es una figura histórica, muy poco conocida hoy día, pero había hombres cantineros. Es más, de hecho, cantinera se llama porque eran las mujeres que hacían de cantinero, pero en los ejércitos, bueno, la verdad es que de toda la vida, eso es una cosa también muy de Irún, ¿verdad?, de toda la vida, pero desde que los ejércitos se organizan como ahora los entendemos, básicamente, vamos a decirlo así, con Napoleón, hablando mal y pronto para que se entienda, y cuando se organizan y se empiezan incluso a uniformar de tal manera que hoy día nos resulta muy conocido, es cuando se incluye la figura de la cantinera, es decir, de la mujer que es parte de ese organigrama militar, pero es que ya había cantineros, vivanderos y hasta vivaqueros. Y aquí, como tenemos a Alberto Porto por ahí, que sepa, como dato histórico, precisamente aparece ahí en el boletín real de carlista, concretamente en unas noticias, y a veces aparece. Y pues cogimos presos a 3 cantineros, la víspera a 2 cantineros o vivanderos, también se les llamaba, o incluso vivaqueros. Es decir, que existían y era gente pues de carácter auxiliar en las tropas, que eran hombres, pero también había mujeres. Y esa es la gran diferencia que se da en el siglo XIX, que esas mujeres se incorporan a los ejércitos correspondientes. Son mujeres vestidas de soldado, porque eso parece ahora un poco de chiste, pero el único traje de verdad militar del alarde de Irún y el de Hondarribia es precisamente el de cantinera. Es un traje militar, pero ahí está, con falda. Y esa es la gran diferencia, pero con falda, pero con pantalones, vamos a decirlo así también, que en principio parece que es una cosa contradictoria, ¿no? O llevas faldas o llevas pantalones. Bueno, pues no, las cantineras llevaban faldas, a veces no llevaban falda, pero llevaban pantalones bombachos, pues así un poco más amplios, ¿no?, menos evidentes, pero lo más habitual es que vayan con los pantalones, porque el parte del uniforme militar es el pantalón, y luego incorporan la falda. Y eso es el personaje histórico, vamos a decir así. Y ese personaje histórico es el que pasa a ser personaje folklórico. Hori 19. mendean gertatzen da, orain horretan ez naiz hasiko, baina Europa osoan gertatzen den fenomeno bada, ze folklorea ere ematen du oso zarra, gainera hemen ez, 500 urte egin ditugu, 1522 y todo eso, baina berez alardea, ezagutzen dugun jai folklorikoa hori 19. mendearen 2. erdialdean ematen da. Eta hemen bezala beste toki askotan. Eta ez bakarrik Hondarribian, Donostian, Tolosan, Antzuolan, orain ez gara horretan sartuko, baina hori ere oso gai interesgarria da. Baina beste toki askotan ere bai, Belgikan ere badaude, hola, tamborrada modukoak, eta gaina ikusten dituzut esatzen. Osea, tamborrada donostiarra ematen dute, edo igual al revés da, Donostiako tamborrada ematen du Belgikakoa, baina Alpeetan ere bai, eta hor ere kantinerak agertzen dira. Eta frantzesez cantinière edo vivandière, lehen esan du cantinero, vivandero, vivaquero, baina zer gertatzen da euskararekin, euskarak ez du generorik, eta beraz zuk esaten baldin bauzu iparraldean frantsesetik hartuta kantinierra, ez dago oso garbi kantinierra zer den, gizonezkoa den, emakumea den. Eta orduan asmatu egin zuten kantinier sa, ez? Garbi usteko emakumezkoa dela, laborari sa, nekazaria hemen baserritar sa, esango duen gau da, emakumea sartu zuten bezala. Anderea, argi dago, anderea da. Baina oso kurioso da, 19. mendeko folklore honetan, zuberoan, maskaradeetan, inkorporatzen dituzte paper femenino hauek, baina gizonek egiten zituzten. Horregatik, hau guztia ere gererrua da. Hasi zenean, Iñaki eta beste batzuk WhatsAppen, Antxon eta gizonezko bat, un hombre de cantinero y no sé qué, así en plan, ala, estamos aquí haciendo la revolución. Dije, hombre, pues bien, pero aquí no estamos inventando nada porque esto es más viejo que la isla, eta ordoni horrek sindikatu ninduen, Iñaki, pues no, y ahí me metí ahí a poner las cosas estas de que hay cantiniersa, es una figura femenina hasta en el propio nombre, euskara bera behartuta dago, femenino agertzeko, baina gizonek egiten zuten. Beraz, ez da horren iraultzailea. Ojo, baina horrek ez du esan nahi 19. mendeko siberotarrak oso supermodernazoak zirenik, justo kontrakoa da. Hori egiten zuten, hain zuzen ere, emakumeek ez zutelako inolako biderik espazio publikoan horrela agertzeko, protagonismoa izateko. Horregatik nahiago zuten gizonezko bat emakumearena egiten, ezen ez emakume bat emakumearena egiten.
Eta gehiago, bueno, ya, claro, zer esanik ez, emakumeoak gizonezkoaren egiten, hori ja zen baitere, el mundo al revés. Osea, que hori 19. mendean hori gertatu zen. Claro, ja, 20. mendean, 70 urtetan gauzak aldatzen hasi ziren, eta orduan onartu zuten emakumeak emakumearena egiten. Hau da, kantiniersa horiek hasi ziren emakumeek egiten. Laborarisa, eta Jakina, Anderea, eta gero ja beste paperetan, eta duela urte gutxi, maskarada batean, dena egin zuten emakumeek. Azken gauza, por cierto, aldatu dutena izan da, buameakean esaten dutena. Zea hemen, baintzutan izan dut, claro, es guiñauteria, claro, es como es la subversión, ¿no? El hombres de mujeres, mujeres de hombre. No, eso tampoco es verdad. Hombres de mujer todavía, pero mujeres de hombre, eso era mucho más difícil, incluso en los carnavales. Ahora tenemos Silvia Loza, cuando hicimos el trabajo de la tamborrada y todo esto, que contó una cosa, además se reía mucho, pero la verdad es que era muy heavy. Bueno, una compañera que su abuela era de Briones, en La Rioja, y en unos carnavales a su abuela y a su hermana, cuando eran unas chavalas, se les ocurrió salir vestidas con la ropa de su padre. Es decir, a la calle de hombre, en carnavales. Bueno, las corrieron a borrazos, tuvieron que volverse a casa y se tuvieron que cambiar de ropa porque así no podían. O sea, que eso de que es la inversión de los papeles, eso no es tan simple ni mucho menos. El carnaval no es tan así como nos pensamos. Eta zuberoan hain gutxi. Orduan horixe aurkitzen dugu. Horregatikan, eta hemen ja sartu nahi dut pixkat, Irungo kasuarekin, 19. mendean, Irun eta Hondarribiko, bueno, eta Tolosa eta, baina hemen zentratuko gara, emakumea integratu zutenean, holako ejerzito itxurako desfile horretan, eta emakume bat, emakumearen egiten, baina emakume bat integratu zutenean, gaur egun ematen duena, baina askoz modernoago izan zen. Ze orduan ez pentsa hain erraza zenen emakumeak espazio publikoan protagonismo hori izatea. Egia esan oso gutxi dakigu horri buruz. Eta zergatik, bueno, historia esaten dugu eta lehenago esaten dugu las batallitas siempre sabemos. 12 de 12, las ciudades de Tolosa. 1522, por supuesto, San Martín del pam, pam. Pero en historia pocas veces nos encontramos así, batallas o fechas o cosas muy concretas donde se marca un antes y un después. Lo que se dan sobre todo son procesos, y sobre todo cuando esos procesos no son de carácter bélico o institucional, no son cosas que se van dando en el día a día, en este caso en el año a año, y se van incorporando cambios muy poco a poco. A veces algunos funcionan y ahí se quedan, por eso la famosa definición que es una tradición, un error repetido varios años. Bueno, pues sí, no, hay mucho prueba-error, hay muchas cosas. La tamborrada de unos tierras se ha quedado y ahora es sagrada, pero era una de las muchas cosas que hacían en San Sebastiánes, ya porque es el principio de los carnavales, en donde nos salían comparsas de todo tipo, y bueno, la de la tamborrada funcionó, y al final esa se ha quedado. Bueno, pues con el alarde ha pasado mucho también, y en los procesos estos es muy difícil poner una fecha de cuándo, no sabemos cuándo salen las primeras cantineras. Realmente, seguramente habéis oído que el 1881 es como el superaño en el que empezó lo que ahora entendemos como alarde, ¿no? Y de hecho, pues la juventud igual no, pero os acordaréis que en 1981 fue como el año, vamos, el centenario. Claro, estaban pasando muchas cosas, éramos la generación del baby boom, había mucha gente, se incorporó, gente, hombres evidentemente, muchos hombres al alarde, empezó a adquirir un protagonismo enorme, y esa figura de la cantinera tan de toda la vida, pues parecía que era esa sacralización y el sumum de la feminidad. Baina azten bagera, 19. mendean historia hori ikusten dugu etzela horrela. En 1883, suponiendo que esto había salido en el 81, en el 83 ya un señor en la revista El Urumea, Enrique Irabian, escribió en tiempos pasados, en el 83, en tiempos pasados, se dice que hasta las hijas de las familias más aristocráticas pues no despreciaban realizar este papel en el que unas mozas las engalanaban, dicen, las vestían de cantineras y como elegantes y salían, ¿no? Dice, sin embargo, ahora ya son gentes de menor categoría social, bueno, sin entrar en la cosa clasista, que es muy heavy, ¿no? Pero ya se ve que ahí había una evolución, primero que lo de las cantineras venía de bastante antes, porque si no, no puedes decir en 2 años ha pasado esto. Y bien, vemos cómo empieza, como parece, como con bastante boom, y luego va perdiendo protagonismo.
y va perdiendo protagonismo a principios del siglo XIX. No sabemos muy bien qué pasa, porque hay muy pocas noticias, hay muy pocas fotos, pero en esas pocas fotos y en esos pocos dibujos, que es el que lo hemos puesto porque esto lo ha hecho Josu, la maquetación, el dibujo ese tan gracioso que se ve una cantinera con escopeta. Y a mucha gente tampoco le sonará tan raro porque hay fotos de cantineras de Irún y de Hondarribia con escopeta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo pierde la escopeta y cuándo adquiere el abanico? Que es ahora también el sumum de la cantinera, porque parece también que es el sumum no solamente de la feminidad, sino también de la españolidad. Que tampoco el abanico es exclusivo español, ni muchísimo menos, pero con el paso del tiempo nos da esa impresión. No sabemos cuándo pasa eso, porque no hay un año, no decimos en 1923 pasó, pum, no, va poco a poco. Pues seguramente la escopeta no desapareció de un año a otro, una compañía cambia, un año sí, otro no, a veces salían con cestitos con flores. Sabemos la famosa anécdota de aquella cantinera que salió con un balón de fútbol en vez de con el tonelete, porque el tonelete sí que está en todas partes, ¿no? Porque ahí había una reivindicación, que ya veis que no era una cosa tan sagrada, ¿no? Que se va moviendo. Pero ahí lo que vamos viendo es que se va dando esa especie de feminización del papel femenino, que dicho así ya sé que suena muy raro, pero porque la escopeta, que a finales del 19, principios del 20, la usaban con naturalidad, diríamos, aunque en efecto es una palabra muy así, pero es decir, que la gente asumía como que eso no pasaba nada, pues resulta que va desapareciendo y va apareciendo el abanico. Seguramente también cada vez se van más maquilladas, porque aquí también la gente es muy joven, y no solamente muy joven, es que ya para la generación de mi madre, pintarse los labios era casi un incontornable, o una cosa así, y pintarse ya los ojos y tal más tarde, pero para la generación de mis abuelos eso era de putas, directamente. Eso de pintarse era horrible. Bueno, pues eso vemos también cómo poco a poco se va incorporando. Gero gerretorri zen, hor mosketa moduko bat da, eta berriro hasten da alarde poliki indarra hartzen, eta hor 1956an hay un libro de Retegi, es un señor de Irún que tiene más años que yo y que por tanto me llama la atención, hace un comentario, hay una foto de Ama Santalen donde se ve, porque hubo un tiempo también en que las compañías eran tan pequeñas que entraba todo el mundo en la foto, como ahora nosotros, aunque ya algunas empezamos a tener ese problemilla, y que ojalá tengamos más, pues se veía una foto y se veía ahí a la cantinera y el comentario que hace él es, tal se diría que la cantinera no tenía ningún protagonismo, porque aparece ahí mezclada entre todos los... Y dices, tal se diría, no, es que lo estás diciendo perfectamente. La cantinera era un papel que se ejercía, pero que no era la superbomba. Es más, eso seguro que aquí también hay gente que lo ha oído en casa perfectamente, igual hasta lo ha conocido, es que había problemas para encontrar chicas que quisieran salir de cantina y todo el mundo sabe que había chicas que han salido durante años, 2, 3, hasta 7 se dice, incluso algunas mujeres casadas, incluso con hijos, y que salían de cantineras porque no encontraban quien quisiera hacerse papel. Y Aladita siempre decía que cuando le decían a una chica que si quería salir de cantina y se decía que no, iban corriendo donde tenían ahí el plan B a decirle antes de que se enterara, porque claro, luego nadie quería ser plato de segunda mesa y entonces, tenían auténticos problemas algunos años. Pero claro, eso también va cambiando, pero está claro, no es de un año para otro. Hori ere, poliki hasten da, aldatzen, ja hori ez da gertatzen, gero eta protagonismo gehiago hartzen du, ja urtero aldatzen da kandidata gehiago dagoelako, ez, kantineraren figura baino, eta horrela iristen gara, pues eso, al famoso 1981 y el supuesto centenario gainera hor transiziotik eta ateratzen ari ginen, demokrazia, partaidetza, aldatu zuten la ordenanza municipal del alarde, ahora es mucho más compleja, le da mucho más protagonismo al soldado, son unos años así como muy así. Nik kaso batzutan entzun dut neska batzuk kantinera aukeratu zituztela eta hor dio, es que ha hecho mucho por el barrio. Y yo me acuerdo, además me acuerdo porque decía, es que hay que hacer algo para el barrio para salir de cantinera, aparte de ser la hija o la novia o la hermana de alguien. Pues hubo unos años un poquito rojillos en el que parecía, pero es muy curioso porque detrás de esa supuesta reivindicación lo que está diciendo es la mujer tiene que demostrar que se merece este puesto, mientras que los hombres salen ahí sin ningún problema. Hombre,
Encima un caballo de hachero no, ojo, pero bueno, hori beste egun baterako utziko dugu. Eta ordenantza horretan agertzen da gauza bat lehenago agertzen etzena. Que la cantinera, aparte de tener que ser de Irún o llevar muchos años y tal, tenía que ser de reconocida hermosura, belleza y simpatía y sentir gran amor y entusiasmo por el alarde. Es decir, una vez más, una cosa similar solo se le pedía al general. Y ni tanto, ¿no? Entonces dices, ¿y aquí? Y es cuando sale una famosa, no se llamaba cartas al director, era el buzón del lector, Orain Alborada, du izenata, en el Diario Vasco, y un señor, que no me acuerdo el nombre, que algún día encontraré ese recorte de periódico que me pareció una bomba, estaba escandalizado porque en la compañía Vidasoa quería presentar a una chica, porque claro, eran los hombres los que presentaban a las chicas, y el concepto de democracia es, otros hombres deciden qué chica, ¿no? Bueno, pero entonces estaba totalmente asumido, eso, otra vez más, la naturalidad estaba en eso. Estaba escandalizado porque el capitán de la compañía Vidasoa de entonces, que no me acuerdo quién era ni falta que hace, no le dejó ni presentarla, no que no la votara, ni presentarla porque no está buena, es fea y lleva gafas. Y además me acuerdo muy bien porque, ahí va, es verdad, si nunca he visto una cantina con gafas, pero hasta entonces no me había dado cuenta de eso. Es decir, que ahí ya ha habido un cambio no solamente de feminidad, sino de un tipo de feminidad muy concreto. Y entonces, claro, pues cuando surge todo esto y la movida en el 96, ahí sí que hay un año ¡pum!, que marca un antes y un después, pues ahí vemos qué pasa con esta confrontación. Y ahí es la gente en Irún, ahí hay como un... Está aquí interesante. Bueno, batzuk ez dakite oso ondo nola gestionatu hori, hori entzun nien, ez? Batzuei, es que una cantinera es una cantinera. Aunque sea de esos, pero es una cantinera, siempre hay que respetar a la cantina. Y para otros era todo lo contrario. Estaba profanando el sagrado papel de la cantinera. Eta lehendabiziko urtetan oso gogorra izan zen kantinera batzuentzat horregatik. Gainera, es que cantineraren papera está expuesto, que se dice, ¿no? Es que es de soldado puedes disimular más o menos, pero era muy evidente. Eta hori ere oso garbi ikusi zen, eta lehendabiziko urteak oso gogorrak izan ziren, eta ja honekin bukatu egin nahi dut, hor beste ekarpen bat egin nuen, ze, claro, orduan esaten zuen, ¿y por qué no un tío? ¿Y por qué no un tío? ¿Y por qué no un tío? Bueno, pues mira, ya ha venido, ala, lasai, a ver si es verdad, o uno que me sé, que me decía, yo saldré cuando salga un tío de cantinero. A ver, que estamos algunos con ganas de te queremos ver, pero bueno, aparte de esa anécdota, han pasado muchas más cosas, porque no solamente eso. Atera dira kantinera beltzak, lehenago sekula santan atera etzirenak, atera dira eslaviakoak, lehenago atera etzirenak, latinoamerikakoak, eta bueno, ya ez dut esaten de familias no muy de Irún de toda la vida, ya, ¿no? De familias de Irún corrientes y molientes, atera dira potoloak, atera dira oso argalak, oso luxiak, oso txikiak, oso síndrome daun bat ere atera da, orain betikoak atera behar dute beste bat, pues mira, ez horregatik. Eta ja, orain bukatuko, no, es que ez horregatik. Es que, beraiek naiz eta ez da itortu, eta naiz eta haien figura sakratu izan, naiz eta ez kuestionatu genero kontua orain, baki kontatuko diguna, hor ere aldaketak izan dira. Eta hori ere oso interesgarria da. Eta, incluso, atera da, eta hori nik daki dela gurean ez, baina bestean Hondarribikoan, neska bat burusoia. Eta gogoratu, eta bueno, mira, a mí lo que me preocupa es que es betiko. Ile izan ez izan, a mí, no, pero es que hori ez dakik gogoratu guztuen, porque han salido tantas cosas y tan infamantes, baina Iñigo Lamarca gogoratzen duzuen, Arartekoa, homosexuala eta burusoia. Eta orduan, ¿qué decían los anónimos del tiempo? Claro, que este se ha puesto con esas, porque como no se puede hacer el moño, no puede salir de cantinera. Cabrones, ahora hay que reconocer que son ingeniosos, bere gaiztakerian ere, son ingeniosos, porque le están llamando, bueno, primero le están echando en cara que no defiende el alarde de verdad, pero segundo, claro, porque como eres maricón seguro que quieres ser cantinera, ¿no? que es otra bomba, y luego ya encima con el plus, no te puedes hacer el moño, que es otro de los rasgos identificativos de la cantinera, ojo, duela urte asko, baina ez hasieratik ere, bai? Baina, bueno, bere horretan utziko du, bestela magik errite egingo dit, eta Hau entzuten da?
Eskerrik asko Xabi eta eskerrik asko Josu eta hemen zaudete besteok antolatzen eta ahalbidetzen. Eta eskerrik asko denoi etortzeagatik horrelako egun berotsua eta ondartzen egon gabe hemen izatea. Pues Xabi eman digu pixka historia, eta nik nola ez da esan beste modu batean, pues egingo dut antropología feministetik. Entonces, pensando en un poco cómo abordar el tema y pensando, ya sabéis que en la antropología lo que hacemos es desconstruir todo, ¿no? O sea, desmontar todo. Entonces aquí vengo pues a ver si juntas y juntos desmontamos un poco la idea de las mujeres y los hombres en las fiestas y volvemos a pensar sobre qué es esa igualdad que queremos conseguir y qué significa para nosotras y nosotros este año que tengamos ese primer hombre que sale de cantinera. Entonces he estado pensando cuáles son esas preguntas principales, ¿no?, que nos hacemos cuando pensamos en conseguir la igualdad en las fiestas, la igualdad en la sociedad, en el alarde, y esa igualdad entonces entre quiénes, y volvemos siempre, ¿no?, entre mujeres y hombres. Y esa polémica, esa nuestra división del alarde en dos alardes, hace mucho que puso en evidencia que no es simplemente un tema de mujeres y de hombres, como también Xabi nos ha enseñado a través de la historia, ¿no? No es una cuestión que se puede dividir, ¿no?, porque también hay hombres y mujeres, hay mujeres que apoyan el alarde discriminatorio. Entonces dijimos, bueno, pues es de género, ¿no? Pero ¿qué significa ese ser de género? Cuando empezamos, ¿no?, hace 30 años, cuando empezó esta reivindicación por la participación igualitaria de las mujeres, yo creo que entonces no dudábamos en contestar, ¿no?, que el género era la construcción social del ser mujer o de ser hombre en un sistema cultural determinado. Pero hoy día esa definición nos queda corta, no nos vale, nos mantiene un sistema dicotómico, ¿no?, de dos opciones, ¿no? Entonces, hoy yo creo que teníamos que ser conscientes de que esa construcción de ser mujer o de ser hombre deja fuera, no abarca las múltiples posibilidades de ser personas, porque somos mujeres, aquí somos muchos tipos de mujeres, muchos tipos de hombres, o sea, ya no, o sea, tenemos que olvidar esa idea de la mujer, somos muchas y entonces tenemos que pensar, o sea, no tenemos que olvidar que estamos frente a un sistema de género que se construye en torno a una masculinidad hegemónica, dominante, según el cual las mujeres sí estamos muchas veces y hemos sido muchas veces relegadas, subordinadas en todo el mundo, ¿no?, y que sigue luchando para los derechos de las mujeres, derechos que todas aquí me imagino que compartimos, ¿no?, derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, eso quería decir porque el resto no va en contra del resto, ¿vale? Y las cosas van cambiando en diferentes momentos, ¿no? No estamos así en un cambio social lineal, o sea, hay cambios, tenemos que seguir luchando para ciertas cosas, pero a la vez os quiero invitar a pensar, dejar de pensar de forma binaria y pensar en esta idea de lo que nos hace personas. Y entonces si volvemos a preguntar, ¿no?, qué es eso de género, diría que se refiere, por un lado, un proceso, es un proceso a través del cual las personas se clasifican o son clasificadas, son asignados un sexo al nacer y son socializados en ese género a lo largo de sus vidas y luego optan por adherirse a ese género o en contestarlo, ¿no?
Cuando digo que se asignan cuando se nace, sabéis también, cuando nace una criatura, se decide el sexo por sus genitales. Y sin embargo, sabemos que hay muchos otros factores que determinan el sexo de una persona. Muchas cromosomales, hormonales, cosas que no se ven. Y sin embargo, nuestro sistema médico sigue diciendo sobre el tamaño, la forma de los genitales. Y entonces hoy día no tenemos una reivindicación de un grupo grande o minoritario, pero creciendo, personas intersex que reivindican el derecho de no determinar ese sexo en el nacimiento, ¿no? Entonces, un proceso, pero también el género es un performance, ¿no? Todo el tiempo estamos performando, ¿no? Ese verbo que ha entrado en nuestro vocabulario, ¿no? El performar, el actuar, como si estuviéramos en un teatro, ¿no? Como siempre me gusta recordar esa cita de Shakespeare, que conoceréis, que dice que el mundo es un gran escenario y todos los hombres y todas las mujeres somos meros actores. Tenemos nuestras líneas para salir, para entrar en el escenario, y una única persona en su tiempo representa muchos papeles. Estamos todo el día, todas nuestras vidas, haciendo una representación. No quiere decir que es algo falso, que no somos fieles a nuestro ser o quienes somos, pero aprendemos a actuar, y aprendemos a actuar un género que nos es asignado. Aprendemos a movernos, ¿no? O sea, yo me muevo las manos cuando hablo, pero el otro día estuve en una clase sobre masculinidades y dijo el profe que su padre le había dicho que no debería moverse tanto las manos. Y dice, ¿por qué? Porque no es masculino. O sea, moverse las manos cuando se habla no debe ser masculino. Así que este hombre en concreto, hoy día un poco su acto de liberación era mover las manos, ¿no? Pero aprendemos, ¿no?, a sentarnos de cierta forma, en ciertos sitios, a tumbarnos. Igual os suena el Paul Preciado, que pone un filósofo queer, que habla de cómo hacemos pis también, ¿no?, de forma sentada o de pie. O sea, aprendemos todo esto. Esto no nos sale naturalmente. Y por eso me gusta shiricar un poco a Xavi con esta palabra de naturalidad, ¿no? No hay nada natural, ni siquiera hoy día, en la supuesta naturaleza. Entonces todo esto aprendemos. Se llama, un antropólogo, Marcel Mauss, fue el primero de llamar estas cosas las técnicas del cuerpo, ¿no? O sea, aprendemos la forma de movernos. Y él había estado, yo creo, en la Primera Guerra Mundial, estaba hospitalizado, y observando a las enfermeras cómo caminaban, se fue dando cuenta de cómo esto era una forma aprendido, ¿no? O sea, aprendemos todo esto. Lo mismo como aprendemos a desfilar, ¿no?, a bailar, a saltar. La forma que nos vestimos, ¿no? Todos los días elegimos cómo nos vestimos. Si me pongo un vestido, si me pongo pantalón, si dejo el pelo largo, si lo recojo, cómo me presento. Esto todo según para qué sitio, para qué momento, ¿no?, nos vestimos y hacemos este performance, ¿no? Y esto lo dice Judith Butler, que he traído, no sé por qué, pero me gusta siempre salir con libros, y os he traído para ver esta, igual la conocéis. Esta será seguramente la filósofa más conocida en el mundo occidental, Judith Butler, ¿no? Y este libro es Gender Trouble. Lo he cogido para consultar, porque ella es la que desarrolló primero esta idea del performance del género, y justo en la portada, ¿no?, tiene esta foto de una chica y un chico, los dos con vestidos, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Entonces aquí una pregunta igual que se nos queda, ¿no?, es por qué cuando los chicos se visten de chica, que suele ser como una cosa que nos provoca risa,
muchas veces en las fiestas, ¿no? Es cuando los hombres o en carnavales se visten de mujeres, en los caldereros, ¿no? Está la reina y sus damas, ¿no? Parece algo que produce o risa o ridículo, ¿no? Y sin embargo hay muchos lugares en el mundo que los hombres usan faldas, que usan túnicas, que usan cosas largas. Estaba comentando que hace poco estuve en Atenas y igual habéis visto los guardias ahí delante del Parlamento, que usan unas falditas muy cortas, tienen unas piernas extraordinariamente largas y unos zapatos con un pompón así de... Dice, wow, y esto es muy serio, ¿no? Nadie se ríe de ellos. Entonces, si estamos performando, todo el tiempo estamos performando en la fiesta, en la vida, entonces, ¿por qué nos preocupa tanto nuestro cuerpo? Ya había dicho, no hay muchos tipos de cuerpo que hoy día aceptamos, ¿no? Pero sigue habiendo ese cuerpo hegemónico y sigue habiendo esa división, ¿no? Del cuerpo femenino al cuerpo masculino. ¿Por qué importa tanto? Y esa es la pregunta siempre del millón con el alarde, y lo tengo siempre de Isabel Alcain, que es ¿por qué importa el sexo genital? ¿Por qué importa los genitales que hay debajo del uniforme? ¿Por qué importa esto? ¿Y por qué importa el tipo de cuerpo, ¿no? Cuando hay gordos y flacos, hay pieles y pelos de diferentes colores, hay personas con funcionalidad diferente, hay viejos y jóvenes, ¿no? Y otra cosa es que hay un momento de nuestras vidas cuando parece que más nos distinguimos, ¿no? Que es un poco la juventud, cuando estamos en el periodo reproductivo de nuestras vidas, se distinguen más nuestros cuerpos, pero en la infancia y en la vejez nos asimilamos mucho más. Nuestros cuerpos tampoco son tan diferentes. Eso dice Raven Conner, una socióloga australiana. Entonces, si la pregunta que os hago es ¿qué hace falta para ser persona en nuestra sociedad? ¿Podemos pasar de pensar siempre en ser mujeres y ser hombres? ¿Podemos pensar en qué hace falta para ser persona? Y no estoy hablando de una buena persona, estoy hablando de persona. ¿Qué es lo que nos hace humano? Y me alegro que este año vamos a tener a Antxon Jauregui Vidal como cantinera de la nueva compañía de San Miguel, y también felicitar esa compañía, ¿no? Pero en las dos cosas es señal de las cosas están cambiando. Pero Antxon va a actuar, va a performar de cantinera, como todas las cantineras, cuya representación la va a protagonizar un cuerpo definido como femenino. Él se vestirá como todas, y todos nos vestimos de algo ese día, o todos los días, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos importa qué cuerpo tienen nuestras cantineras, nuestras escopeteras? Este año, por primera vez, he podido estar también en Valencia, que este año por primera vez ha salido el primer fallero mayor de la falla Borul Socors, que es una falla progresista, que es un grupo de fallas de como 14 en Valencia, que intentan defender los derechos humanos, la ecología y sostenibilidad de la falla que hacen, y hacen, bueno, también cosas a favor del movimiento LGTBI. Y este año salió Raúl Puerta como el primer hombre fallero. Ahí en ese caso era un poco diferente porque salió con traje de hombre, porque los falleros también tienen su traje, ¿no? El tema es que él sale ya de fallera mayor y salió con un traje especial que se llama de Torrentí, pues que es todo lleno de luces y colores, y también usan una especie de pantalón, que no sé si lo diré bien, que es el saragüey.
que son como unos calzones anchos que parecen una falda, entonces, que también aquí se mezclan, ¿no? estas cosas. Y también, además de Raúl, salió en este mismo año la primera fallera mayor trans, Lía Sánchez Carballo. Entonces, y estas personas y algunos más han sido tema de un reportaje en el Vogue, Vogue Magazine, ¿no? Y hay unas fotos. Y quería pues ir terminando con el tema otra vez de la tamborrada, porque en el 2022 salieron dos niños, bueno, os recordaréis, de Jaquince y Castola, de cantineros en la tamborrada infantil. Y muchas veces pienso que hay que mirar a lo que hacen los niños y niñas para tomar un poco el pulso de la sociedad y ver qué están haciendo ellos. Y también os he traído este libro, que bueno, os conocéis también, que es Marcos Cantinera, de Pachi Zubizarreta, y con los dibujos de Miquel Valverde, que salió hace unos años ya, de un niño que quiere ser cantinera y cuenta esa historia. Entonces tampoco estamos delante de una cosa nueva. Entonces, cuando hicimos el estudio sobre la incorporación de las mujeres en las tamborradas, llamamos la tamborrada infantil la conquista silenciosa, porque era una cosa que las chicas iban integrándose cuando las escuelas se hicieron mixtas. Ya no podían dejar a las niñas fuera, pero sí tenían que ir con el pelo recogido. Había la normativa, decía que tenían que ir con el pelo recogido y sin pendientes. Y luego hubo un momento en el 84 que nos contó una andereño, pero eran como dos personas de la comisión de la tamborrada que de repente les soltó el pelo y les dijo: no tenéis por qué esconder que sois chicas, ¿no? Aunque estáis vestidos de soldados, pues... Y entonces hizo una cosa como espontánea, que ya las chicas se incorporaban como chicas, pero vestidas de soldados en la tamborrada infantil. Y este año también han salido estos dos niños, y el padre de uno de ellos dice: no sabe si era un trabajo para chicos o para chicas, era una forma de salir. Entonces en la tamborrada hoy día participa gente en todos los papeles, ¿no? De aguadoras, de soldado, de cocinero. Las mujeres pueden elegir, pero todavía, si no me equivoco, no ha habido un hombre aguadora, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí lo chistoso, por decirlo así, es que la aguadora es la versión femenina del cocinero que iba por agua con el barril. Y realmente ahí la pregunta es: ¿por qué surgió la aguadora? Y surgió porque unas mujeres de Cresala dijeron: vamos a salir, no dijeron vamos a salir de aguadora. Y entonces os sonará esto de que es que nuestra historia, es que la historia es fascinante, ay, es que todo lo justifica, ¿no? Y entonces Javier Sada pues les dijo: ay, pues claro, si las mujeres eran las que iban a la fuente por agua, entonces la pregunta es: pues, entonces ¿por qué no salían las mujeres, no? Y salían los hombres. Pues ya sabemos, porque el protagonismo lo tenían los hombres. Pero bueno, entonces se le ocurrió pues vestirlas de una cosa que llamó de aguadora. A ver, aguadora no era un oficio con un traje ni nada. Aguadora es que las chicas, porque eran sobre todo las chicas, iban por agua. Del mismo modo que los cocineros en origen eran harineros, porque se suponía que eran panaderos, aunque sabemos que históricamente, sobre todo, el pan lo hacían las mujeres. No en casa, o sea, panaderas había muchas más que panaderos. Entonces, claro, pero en esos primeros 80 de no me atrevo a decir que las mujeres no pueden salir, que también hubo oposición, pero claro, después hemos llegado nosotros y todo parece un chiste, pero en esa oposición pues fue como, bueno, las mujeres haciendo de mujeres, ¿no? Un poco como las cantinieras habían empezado a ser mujeres. Y entonces, claro, ahora eso decía uno pero que era un betico, a la donostiarra, pero betico decía: ¿y por qué no salen de aguadora? Bueno, pues igual la pregunta es porque no hay ninguno que nos conste que lo quiera hacer. Y segundo, hombre, la verdad es que tiene su gracia, porque pensar que la aguadera es la sección femenina de los barriles, ¿no? De hecho, es que el instrumento uno es un barril y el otro una suya, una perrata.
¿cómo se dice eso? Una errada, que al final es un tipo de barril. Pero bueno, quién sabe, el folclore es muy gracioso, porque existe en Donosti una figura que se llama cabo de barriles, que es el sumum del absurdo, porque el cabo es un término militar y los barriles son precisamente la sección no militar. Pero el folclore es muy enrevesado y luego crea cosas y ahí se queda, pero bueno. Gracias, Xavi. Si me permitís, son 2 minutitos más. Quería leeros parte de un texto que intenta hacer un poco juego con los papeles de género en la tamborrada. Y a ver si adivináis quién es chico, quién es chica, o si pensáis que simplemente son personas. Blancos son los pantalones planchados y colgados en la percha. Blanca la túnica, azul el pañuelo. Ahmed se viste despacio. Se pone los pantalones, luego la chaqueta, abotonándola cuidadosamente. Se ata el pañuelo al cuello y se coloca en la cabeza el gorro de cocinero. Finalmente, adorna la chaqueta con un broche formado por unas cintas azules y blancas y una ramita de perejil, sujetas con un imperdible. Satisfecha de su apariencia, coge el barril y los palos y sale a buscar a sus compañeras. En otro barrio de la ciudad, Lur coge del armario sus impecables pantalones blancos, pero su casaca no es blanca, sino roja, con cuello y pechera azul, ribeteada en dorado, igual que las borlas de los hombros. Con un aire de ceremonia, se coloca en la cabeza un gorro negro con pluma blanca y punto rojo y se mira en el espejo, viendo el reflejo de un soldado inglés. Al coger su redoble, su padre, también de soldado, llama desde el pasillo: «Vamos, hija, nos esperan abajo». El blanco está presente también en el traje de Odey, quien se está vistiendo en otra casa donostiarra. La blusa es blanca, pero por encima se pone un corpiño negro, atándose los lazos que lo cierran por delante. Luego viene la falda larga, de rayas azules y grises, abarcas de goma negra sobre calcetines de lana, blancos, una pañoleta blanca al cuello y otra en la cabeza. Y como último toque, unos guantes blancos que protegerán las manos al coger la herrada y los palos. Lizar se emociona al vestirse la falda blanca y chaqueta verde característica de las abanderadas de su tamborrada. Va a reemplazar a su tía en su puesto delante de toda la formación. ¿Protagonista?, pregunta su hermano. Si nunca han homenajeado a una abanderada ni a una cantinera, nadie quiere ese papel. Lizar sí lo quiere seguir a su tía. Su tía la ayuda a colocarse el gorro y sujetarlo y juntas bajan al local a buscar la bandera. Así os dejo con esos relatos para pensar, imaginar y ahora os toca a vosotras y vosotros. Tengo dugu galdera ronda bat. Galderak baldin badituzute, si tenéis preguntas, para preguntarles. Gauza bate, una cosa. Baten behar baldin baditugu programa, bai. Bentsat telefono, bai, Osana. Antxon ez da iritsi, ez da? Ez. Antxonekin hitz egin nuen eta esan zigu zin zela, ez? Lana zeukala. Eta pena zen pixka nahi genuen berekin konpartitzea espazio hau. Baina, bueno, ezin izan da, baina, bueno, pentsatzen du, pues agian, ez dakit, hemengo batzuk berekin egongo zarete eta jarraituko dugu eztabaidatzen, ezta?
Ni galdera kantinero, horretan gaztelera zer erabili behar dugu edo biak edo nahi dugun bezala edo... Pues kasu honetan, igual Antxonek esan beharko luke nola nahi duen. Eske horregatik esaten nuen, pizka txistosoa da, baina gona ematen badu, ja ematen du kantineta, behar duela ez, kantiner sa, iparraldean esaten duten bezala. Baina berez, ja, galdera ona, baina ez dakit oso relevantea, Ez da, baina... Igual bai entzun duzue anekdota hori 1961 alardea hasteko zegoela arratsaldean hor bersio desberdina daude. Kantinera bat etzen agertu, Beobiko kantinera etzen momentuan agertu. Que si se le había roto el tacón de la bota, que si había tenido una necesidad muy perentoria. Bueno, el caso es que alardeak ez du itxoiten, hori ere oso interesgarria da, el alarde no se para, porque falte nadie, osea, aurrera egin zuen, eta gau zegoen. Eta orduan, gizonezko batek Pedro Berrospek, hartu bera jarri zen, erdian, eta abanikoren faltan, pañuelorekin, joan zen agurtzen, pues, 100 metro, 200 metro, ez dakiko, argazketa guzti badago, ez? Orduan, zer da, performance bat edo? Bueno, ez dut ustean besteko zenik. Baina bai oso interesgarri da, ze horrek esaten digu alardea oraindik etzela gauza sakralizatu bat. Ze hori gainera atera zen el Diario Vascon en el 84 uste dut, eta pues como cosa curiosa, lo cuenta, pero bien pam pam, pero en el 84 pasa eso, y bueno, o sea, es que nadie lo habría hecho directamente. Si no hay cantinera, salen sin cantinera, pero desde luego, oso askotan esaten dugu ez, denborarekin batera beti aurrera egiten dugula, ¿no? Esa cosa de la progresión, que siempre, ¿no? Que los tiempos pasados, como todo más, no os fiéis nada, de los tiempos. Hay muchas cosas que van fluctuando y en ese sentido igual los 80 y los 90, como nos pilló aquí, nos pilló mucho más a contrapié de lo que podía haber sido igual a finales de los 70, no sabemos. Pero bueno, él lo dice, ¿no? En alguna declaración que ha habido, un pequeño vídeo, que él siempre de pequeña le ponía ahí a sus padres y a su familia, y él que desde pequeño siempre había querido salir, entonces, bueno, pues es muy coherente, ¿no? Mi vida cantinera. ¿Creéis que el papel de la cantinera va a desaparecer algún día? Bueno, algún día. No, pero digo, porque hay cada vez más debate, cantinera de papera, Ja. zer representatzen duen. Zer representatzen du? Venga, hori. Claro, es que hay nik historias ez hitz egin nahi duen horretaz. ¿Qué representa el papel de la cantinera? Pues ya veis que en 1961 no era el mismo que en 1984, porque Pedro Berrospe se permitió la gracia, porque la alarde entonces era una cosa mucho más alegre. Aunque el tema de antes sí que era serio y ahora no, eso es otro clásico que desde el 19 ya lo estaban diciendo algunos señores, pero bueno. Es que yo creo que ha representado cosas muy diferentes, por eso digo, aquellas primeras cantineras de finales del 19, principios del 20, mujeres solas, rodeadas, solas quiero decir, sin más mujeres, rodeadas de tantos hombres, os vais a pensar que eso era... Mira, para mi madre, que era una caseraburra bajada de un pueblo de Navarra, o sus hermanas, haber salido de cantinera habría sido como un reconocimiento de ser de Irún, no ya las cosas de género y eso ni se planteaban, pero de ser de Irún, pero no pudo ser, pues porque ya las cosas habían cambiado. Pero para sus padres eso habría sido un horror, o sea, pues eso, de putas, pintadas, y marcando ahí, rodeadas de hombres, hombre, taberna con izarra, taberna con escachá. O sea que ahí también ha habido muchos cambios, y de hecho esta cosa que conocemos de que a la cantinera le acompaña el padre, el hermano, el novio, eso no pasa porque sí, eso pasa porque son los que protegen a esa mujer del resto de moscones que andan por ahí. Mira, eso me contó, no sé si estará por aquí uno, que también salía en Beovia, cuando empezó toda esta movida, esta familia se implicó mucho, y que un capitán de Beovia que había tenido 5 hijas y ninguna la había sacado de cantinera, y decía, yo no tengo nada, me parecen unas chicas majísimas y todo esto, pero yo no quiero que tengan que oír mis hijas lo que oyen esas, O sea, pero claro, eso estamos hablando, es otros años 40,
cuenta, y eso empieza a cambiar. Y empieza a cambiar hasta que de repente empieza a pasar, y ahí esa ya es mi interpretación. ¿Cuándo pasa la cantinera a ser algo tan así? Pues cuando los hombres de algunas familias, claro, cuando se empieza a incorporar en Irún los manchurrianos, es decir, cualquiera que se pueda pagar el traje, que es muy barato, no como en las fallas, que en Valencia todo es una locura, porque es muy bueno. Pues claro, cuando se empieza a incorporar, pues queda como muy democrático, incluso decían eso en el franquismo, fijaros, democrático. Pero claro, entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues, bueno, aparte de subirte a un caballo o en la temporada de hacheros, la diferencia está en que yo puedo sacar a mis hijas de cantinera, y estos no. Y ahí empieza, y entonces, ¿qué representa esa chica? Pues desde luego representa en los años 70-80 una cosa muy diferente de la que representaba en los años 40 y muy diferente en los años 20, y ya en el siglo XXI ni os cuento. Yo pensando, yo creo que seguirá si se decide que siga, ¿no? Y bueno, ese debate está por volver a retomar, ¿no? Que hace 30 años pues se planteó y hubo, ¿no? En las primeras, no, Maribel o otras muchas que están, Carmele, que estáis aquí, podéis dar fe, ¿no? De que esto era un tema, pero se decidió en ese momento dejarlo, pues primero entramos y luego veremos, ¿no? Ya. Entonces, nadie pensaba entonces que se iba a tardar tanto, ¿no? Entonces, se ha ido perpetuando, pero yo creo que eso es un tema que está, que en algunas compañías creo que se da y que se podría dar, entonces se seguirá si la gente que participan aquí quieren que siga, ¿no? Y si no, en todo caso yo creo que es bueno que haya un debate sobre esto como sobre otros temas, ¿no? Como sobre los caballos, por ejemplo, que hace, ¿no? Los liáis, que cada vez ponen más trabas, porque hace 25 años, cuando empezó todo esto, a nadie se le pasaba por la cabeza que iba a haber gente que iba a hablar de maltrato animal, y ahora se habla. Lo único que se les pasó por la cabeza a los beticos es decir, ¿y vais a sacar la mitad de yeguas con la mitad de caballos? Eso es lo único que me acuerdo que dijeron, o sea, fíjate, qué ingenioso se les ocurrió. Bueno, pues ahí hay una cosa, o el uso de la pólvora, que es una cosa también muy complicada, porque puede haber problemas de seguridad, puede haber cambios de muchos tipos, y el de la cantina, en efecto, pues también. ¿Vale? Josu, te voy a decir lo que significa en este momento para mí la cantinera. Como muy bien dice Mavi, en aquellos años, claro, nos lo cuestionábamos todo, no solo el tema de entrar en el alarde, sino lo que el alarde era, esa falta de democracia, muchas cosas. Es evidente que el alarde del futuro no sabemos cómo va a ser. Evidentemente va a evolucionar, pero lo que ha significado para nuestro alarde la figura de la cantinera ha sido una forma de integración y de crecimiento. ¿Por qué? Porque las familias que apoyan a esas chicas, que en los primeros años además era muy duro, se los han sumado. Entonces para nosotros eso ha significado un crecimiento y una integración social y una forma de enseñar lo que somos. Es evidente que nosotros no tenemos en la cabeza lo que tienen ellos, somos completamente distintos, y esa chica que ese día hace un papel de cantinera, el año siguiente sale con el tambor o con el chivito. O sea, es que no tiene nada que ver. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros, para enfrentarnos a una situación tan dura como teníamos que demostrar que queríamos hacer el alarde y lo queríamos hacer bien, el quitar figuras que en aquel momento se habían sacralizado, pues era complicado. Era una situación complicada. De que en adelante pues el alarde cambiará en la medida que nosotros cambiemos con el alarde. Lo cambiaremos entre todas y entre todos. Yo creo que precisamente que Anchón, además es de pensar que Anchón es el primero, no va a ser la excepción, ¿no? Pero eso también ya está replanteando todo, bueno, lo que estaba contando Maggie, todo eso. Del mismo modo que yo por eso insisto mucho en que parece que no nos damos cuenta de lo importante que ha sido, para mí desde luego lo es, que haya salido una... ¿Os acordáis de la chica que su padre era de Cabo Verde? Yo es que me acuerdo perfectamente diciendo, es que yo no consiento que en mi pueblo,
porque ella era de su pueblo, por mucho que algunos dijeran que no, no me dejen participar en las fiestas de mi pueblo porque mi padre sea de Cabo Verde o porque no tengo pene. O sea, lo dijo ahí el 28 de junio, pues ahí ha habido muchos más